Estimados estudiantes, buenas noches. Bueno, pues ya con esta clase finalizamos los contenidos del curso. Eh, Estas dos últimas clases de videos, pues hubiera sido muy buena darlos de forma presencial, pero pues como ya sabemos, desafortunadamente por los problemas del paro, pues no fue posible. De todas formas, yo espero que estos videos que estoy haciendo les sirvan, sobre todo como tema introductorio a la electrónica. Entonces, esta clase trata sobre aplicaciones de los diodos ya directamente en circuitos. Mm, Vamos a hacer algunos de los cálculos que ya hemos hecho con otros circuitos, utilizando pues las leyes básicas de análisis. Entonces, continuamos con el tema de los diodos. Entonces, quiero que veamos lo que vendrían siendo los diodos en serie. Ya con un grupo pues hice algunos ejercicios de esto. Los diodos en serie pues son muy sencillos. Básicamente pues serie es cuando hay un solo punto en común entre los elementos. Entonces pues vamos a verlo, ¿no? Entonces pues este circuito que yo tengo acá es un circuito muy sencillo de diodos en serie. Tiene una fuente de voltaje de 8 voltios, un diodo de silicio y una resistencia. Entonces en este ejercicio nos preguntan cuál es el voltaje del diodo de silicio, cuál es el voltaje de la resistencia y la corriente que pasa por todo el circuito. Al ser un circuito en serie, recordemos que la corriente es la misma en todos los puntos. Entonces, bueno, estos 8 voltios se van a distribuir en el diodo y en la resistencia. Entonces, ¿cómo se distribuyen en el diodo? Entonces, el voltaje del diodo es igual a 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje de activación para un diodo de silicio es de 0.7. Entonces, cuando veamos el voltaje del diodo de silicio, BD siempre es ¿cuánto? 0.7 volts. Bueno, ¿cómo podemos calcular el voltaje en la resistencia? Acá, el voltaje en la resistencia de 2.2 kiloohmios. Es muy sencillo, ya que este voltaje en la resistencia se saca mediante la diferencia de E, que es 8 voltios de la fuente, menos 0.7 voltios del diodo. BD es igual a 0.7 voltios siempre para el diodo de silicio. Entonces, haciendo esa resta, me dice que el voltaje en la resistencia es de 7.3 volts, acá. Y en el diodo, pues obviamente los 0.7 más lo que sería 7.3 me da los 8 voltios de la fuente. Entonces, pues ahí lo tenemos, se comprueba la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de esta malla. ¿Cómo se puede hallar la corriente del diodo? Entonces, recordemos que es un circuito en serie, la corriente es la misma en todo el punto. Entonces la corriente del diodo es la misma corriente de la resistencia, ¿cierto? Porque están en serie. Y la corriente de la resistencia es igual a ¿qué? Al voltaje de la resistencia R, VR, sobre la resistencia. Es decir, ya hallamos VR, que es de 7.3 volts, sobre 2.2 kiloohms del valor de la resistencia, me da un valor de 3.32 miliamperes. Entonces, esta es la corriente que fluye alrededor de este pequeño lazo. ¿Qué es muy importante aquí en este circuito? Es muy importante tener en cuenta que BD para el diodo de silicio siempre es 0.7 voltios, voltaje de activación para estos diodos. Si no está ese voltaje, el diodo no se activa y no deja circular la corriente. Recordemos que este diodo está en configuración directa, polarización directa, porque el positivo de la fuente se conecta al positivo del diodo, ¿cierto? Ahí está en directa. Cuando está en directa conduce corriente. Entonces, pues este circuito, este primer circuito, es un circuito muy sencillo de lo que viene siendo un diodo en serie. Aquí hay otro ejemplo. Entonces dice, para la configuración de diodos en serie de esta figura,
determinar VD, o sea, el voltaje del diodo, el voltaje BR, el voltaje de la resistencia, y la corriente ID que atraviesa el diodo y atraviesa la resistencia. Nuevamente, este es un circuito que es en serie. En este circuito en serie la corriente es la misma, pero analicemos lo siguiente. El voltaje que le está entrando, en este caso ya no son 8 voltios, sino son 0.5 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Estos 0.5 voltios no alcanzan a activar este diodo. ¿Por qué? Porque para que este diodo se active se requieren 0.7 volts. Entonces, si este voltaje de 0.5 no es suficiente para activar el diodo, entonces el diodo no va a conducir, no va a pasar corriente. Eso quiere decir que la corriente del diodo, como el diodo no se activa, es de 0 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Pues si no hay corriente, obviamente no va a haber tampoco voltaje en la resistencia porque eh, la corriente de la resistencia es 0. O sea que el voltaje en R es 0 volts porque no hay corriente por el circuito. Entonces, ¿qué pasa? El voltaje del diodo es igual al voltaje de la fuente E, que es de 0.5 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Estos 0.5 voltios caen en el diodo, todos los 0.5 volts, pero no son suficientes para activarlo, para que conduzcan corriente en este circuito. Entonces, es muy importante, muchachos, que ustedes sepan que el diodo de silicio se activa con 0.7 voltios y ahí conduce, de lo contrario no. Entonces, pues este es otro ejemplito de diodos en serie muy sencillo. Por aquí tengo otro, es un poquillo más largo, pero pues no es que sea difícil. El enunciado del ejercicio dice determinar la corriente I, que es la corriente que sale de la fuente, el voltaje V1, que es el que cae en esta resistencia, la de acá, determinar el voltaje V2, que es el que cae en la resistencia de acá, y el voltaje de salida VO. Entonces, el voltaje de salida VO es este voltaje que está entre este punto y tierra. El voltaje de salida VO se está midiendo entre este punto de acá arriba y tierra, ¿sí? Es decir, el voltaje VO es el que está entre la resistencia de 2.2 kΩ y la fuente de 5. ¿Qué es importante notar aquí? Que la fuente, el que va a tierra de esta fuente de 5 voltios es el positivo y el negativo se conecta al resistor. ¿Ok? Entonces, aquí hay que hacer un análisis para poder determinar esta corriente. En sí, este circuito que está acá es un circuito que tiene una sola malla. Bueno, en realidad hay dos mallas. Está esta malla, ¿sí? Y la malla de salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizarlo por mallas. ¿Cómo? Entonces, bueno, nuevamente me perdonan aquí los mamarrachos que voy a hacer aquí con el mouse, ya que pues no, todavía no cuento con el dispositivo para poder hacer anotaciones más profesionales. De todas formas, espero que me entiendan. Entonces, yo quiero calcular I. I es la corriente que atraviesa esta mallita de acá. Entonces, aquí ya está calculado I. Les voy a explicar de dónde sale todo esto. Entonces, aquí vamos a aplicar, voy a utilizar nuevamente las herramientas que me ofrece aquí el PowerPoint para poder trabajar, ¿vale? Entonces, muchachos, póngale cuidado. Yo quiero calcular esta corriente de acá, la que pasa por esta malla. ¿Cómo lo hacemos? Esta corriente que pasa por esta malla es esta I, que es esta I que me están preguntando acá, ¿cierto? Entonces, hagámosle la famosísima LBK a esta malla para poder llegar a este resultado, ¿listo? Entonces, en el sentido de las manecillas del reloj, de menos a más, esta fuente se comporta como una elevación de tensión, es decir, eso sería más E1.
más E1 sería esta de acá. Eh, Espera, lo borro porque no me quedó muy bien. Lo voy a volver a hacer. Entonces, de menos a más. Entonces, más E1, ¿cierto? Aquí que tengo una resistencia, pues recordemos que tenemos una caída. Entonces decimos menos el voltaje B1, una caída de tensión. Aquí es el diodo. Recuerden que el diodo pues consume un voltaje, cae un voltaje sobre él. Diodo de silicio 0.7 voltios. Entonces decimos menos el primer diodo. Entonces el primer diodo es un valor de 0.7 voltios. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Entonces acá vendría otra caída, ¿no? Entonces de más a menos el voltaje B2, entonces menos el voltaje B2, ¿sí? Que es esta resistencia de acá. Voy a hacer una aclaración acá ahorita, y es que esto está abierto, ¿no? O sea, aquí este circuito está abierto, es decir que aquí está el voltaje de salida, ¿listo? Entonces menos B2, esta fuente, recuerden que aquí está el menos, y por aquí está el más, ¿sí? Entonces de menos a más, acá se comporta como una elevación, entonces decimos más una elevación, la vamos a llamar E2, más E2 y lo igualamos a 0. ¿Listo? Ok. Entonces, este es el planteamiento de la ecuación de para esta malla. ¿Qué quiero calcular yo de ahí? Quiero calcular esta corriente, ¿cierto? Entonces, E1 son 10 voltios, E1 son 10 voltios, B1 es igual a ¿qué? A menos la corriente que pasa por aquí, por la resistencia, ¿cierto? Porque voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces vamos a decir que sería menos 4.7 menos 4.7 por la corriente que pasa por ahí, le vamos a llamar a esa corriente la corriente I, ¿cierto? Listo. Menos los 0.7 voltios del diodito que está ahí, menos el voltaje 2. Entonces, el voltaje 2, ¿a qué es igual? A menos lo que sería 2.2, 2.2, 2.2 por la corriente que pasa por acá, que sería la misma I. ¿Qué pasa, muchachos? Como esto está abierto, pues por esta malla hay voltaje, pero no circula corriente. ¿Por qué? Porque esto está abierto. Entonces, por eso aquí solamente queda I, no queda menos otra I. ¿Sí? Más E2 que es un voltaje que es de 5 voltios, y esto lo igualamos a 0. Ok. Entonces, si ustedes despejan de esta ecuación, vamos a llegar a este resultado de acá. ¿Sí? Esta I, despejando aquí esta ecuación, va a ser esta I de acá. Entonces, ¿cómo me queda esto? Entonces, esto me queda 10 más 5, me da 15, ¿cierto? Menos 0.7 da 14.3. Entonces, vamos a decir 14.3, que sería este con este. Eh, Sumando estas dos, me daría menos 4.7, menos 2.2. Entonces, esto sería, ya hacemos el cálculo acá, menos 4.7 menos 2.2 me da menos 6.9. Entonces menos 6.9 y esto lo igualamos
a 0. ¿Sí? Entonces, despejando de aquí y, insisto, nos da este valor, ¿cierto? Que es 2.07 amperes. Entonces, 14.3 lo dividimos entre 6.9, 2.07 miliamperes. Entonces, este 2.07 sale de la primera malla. ¿Ok? Ahora que es igual B1, el voltaje de esta de acá. Entonces, B1 que es igual. Entonces, B1 es igual a la corriente que pasa por acá por la resistencia. La corriente ya la calculamos, 2.07, por la resistencia que es 4.7K, me da pues un voltaje de 9.73 volts. B2 es el voltaje que cae en esta resistencia, que sería la corriente, que es 2.07 porque están en serie, por 2.2K me da 4.55 volts. Finalmente VO, ¿cómo puedo calcular mi VO de acá? El voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida, recuerden que lo tomamos es entre este punto y tierra. ¿Sí? Voy a borrar lo que ya hice ahí para que no se me sature la pantalla. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nuevamente vamos a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido de las manecillas para la segunda malla, ¿cierto? Entonces, la fuente, insisto, el positivo está en tierra, ¿no? Entonces, como el positivo está en tierra, en este caso, según el sentido de la corriente, va de más a menos, menos E2. En este caso, la tensión B2, ¿cierto? Se toma positiva, es decir, de menos a más, porque en este lado no hay corriente. Seguimos el sentido de las manecillas del reloj, y aquí de más a menos BO, lo igualamos a 0, y de ahí despejamos BO. Ya tengo B2, ya tengo E2, ¿cierto? Me da un voltaje de menos 0.45 volts, el voltaje de salida BO. ¿Qué es importante acá? Que ustedes sepan que el voltaje de los diodos es igual a 0.7 volts. ¿Listo? O sea, estos diodos ustedes los reemplazan por 0.7 voltios. Eso es importante en este tipo de circuitos. Listo. Estos son diodos en serie. Vamos a ver las configuraciones en paralelo y en serie. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Cuando hablamos de esto, pues recordemos los famosísimos circuitos mixtos que nosotros trabajábamos con resistencias, con capacitores, ¿sí? En este caso, pues lo que trabajamos ya son dioditos. Entonces, acá tengo otro circuito. Es un circuito con una fuente, dos diodos y una resistencia. Y bueno, lo que se nos está pidiendo básicamente es calcular el voltaje de salida, que es el voltaje entre este punto y tierra. Me están preguntando la corriente I1, que es la corriente que sale de la fuente, que sería análogo a la IS, source. La corriente en el diodo I1, la corriente en el diodo I2, son 4 variables la que nos están preguntando en este momento. Entonces muchachos, póngale cuidado. El circuito es este, la fuente es de 10 voltios, la resistencia es de 0.33K, o sea 330 ohms. Tengo diodos de silicio, están en paralelo. Entonces en este circuito lo primero que hay que hacer es volverlo a sobreescribir, de tal forma que sabemos que los diodos caen 0.7 voltios. ¿Qué es esto? Si ustedes se dan cuenta, miren que los diodos se reemplazan por fuentes de voltaje, porque es como si fueran fuentes de donde caen 0.7 voltios. ¿Sí? Igual están las mismas 4 variables, la corriente I1, está lo que sería la corriente del diodo 1, la corriente del diodo 2,
y el voltaje de salida. Entonces, analicemos el circuito. El voltaje de salida, voy a poner aquí la plumita. El voltaje de salida, muchachos, se está tomando entre este punto de acá y este de acá, ¿cierto? Y des en cuenta de que este punto y este punto es el mismo voltaje del diodo. Entonces, el voltaje de salida es igual a 0.7 voltios porque es el voltaje del diodo. Ahora, la corriente I1, ¿a qué es igual? Entonces, la corriente I1, que es esta de acá, ¿cómo se puede calcular? Se puede calcular como el voltaje de la resistencia sobre la resistencia, ¿no? Entonces, analicemos lo siguiente acá. Voltaje de la resistencia sobre R. El voltaje de la resistencia que es igual. Des en cuenta que el voltaje de la resistencia o la resistencia se encuentra entre dos nodos importantes. Esta resistencia se encuentra entre dos nodos importantes. Este y este. Entonces, ¿cuáles son esos nodos? Pues E, que es la fuente, menos BD, que es el diodo. Entonces, la resistencia está en medio de dos potenciales, que es el de la fuente y un diodo. Y los dos diodos. Solo que el voltaje es de 0.7. Entonces quedaría 10 voltios menos 0.7 sobre 0,33K me da una corriente I1 de 28,18 miliamperios. Esos 28,18 miliamperios son los que salen de la fuente. Esto vendría siendo análogo a algo que nosotros trabajamos mucho en el curso, que sería la famosa IS, ¿cierto? Ahora sigamos en nuestro análisis. Considerando diodos de características similares, es decir, que son diodos de silicio, que son igualitos o muy similares, ¿qué pasa con la corriente en los diodos? ¿A qué es igual I de 1? ¿A qué es igual I de 2? Entonces, analicemos lo siguiente. La corriente I1 llega a este nodo. ¿Para dónde se va? Entonces, se viene por este diodo y se viene por este diodo. Como estamos trabajando diodos similares, ¿qué pasa? Sus características de construcción son las mismas. Entonces, esta corriente se divide exactamente igual por I de 1 e I de 2. Entonces quedaría que I de 1 es igual a ¿qué? A I de 2, y eso es igual a I1, que es la corriente I-source, la que sale de ahí, de la fuente, sobre 2, es decir, 28.18 mA sobre 2 me da 14.09. Es decir que, viéndolo aquí de otra forma, esta corriente de acá sería de 28, ¿cierto? Esta de acá, esta corriente sería de 14, y esta de acá también sería de 14. Considerando que estos señores diodos tienen características similares. Listo. Acá tengo un último ejercicio de lo que sería la configuración serie y paralelo. Nuevamente, pues es un circuito mixto. Este circuito mixto tiene una fuente de 20 voltios, un diodo de silicio D1, un diodo de silicio D2, una resistencia 1 de 3.3 kΩ, tiene una resistencia 2 de 5.6 kΩ. Entonces, me están preguntando I1, que es la corriente que atraviesa la resistencia 1. Me están preguntando I2, que es la corriente que atraviesa la resistencia 2. Y la corriente del diodo 2, que es este de acá. Entonces, se sobrescribe otra vez el circuito, resaltando aquí las cantidades importantes, que son I1, I2, I1 que está acá, que es esta, I2, y esta de acá, que es I de 2. Entonces, comencemos por lo que sería I1. Entonces, I1, que es I1, I1 es esta I1 de acá, ¿cierto? Entonces,
esta que pasa por acá, que es igual. Entonces, I1 es igual a BK2. ¿Qué es BK2? Pues es el voltaje del diodo 2. Y para los diodos de silicio, nuevamente he dicho que el voltaje del diodo es igual a 0.7. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo calculamos I1? I1 es igual al voltaje que hay de este punto a tierra. ¿Cuál voltaje es? Pues el voltaje de este diodo. O sea, 0.7 sobre 3.3K, que es esta resistencia, me da I1. O sea, 0.21 miliamperes, que es esta acá. Voltaje 0.7 sobre 3.3. Ok, entonces, para las demás cantidades, para hallar lo que sería I2, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿I2 qué es? I2 es la corriente que pasa por la resistencia 2, que es la de esta malla. Entonces, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff aquí en este lazo, ¿cierto? Aquí en este lacito, ¿sí? Para poder calcular I2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. En esta malla me queda lo siguiente. En esta resistencia B2 tengo una caída, o sea, menos B2 es esta de acá, en sentido horario, ¿no? Nos encontramos con la fuente de menos a más E, un diodo. ¿Cuántos voltios consume el diodo B1? BK1, 0.7, ¿no? Entonces, menos BK1, que es de este diodo, y nos encontramos con otro diodo acá, que es BK2, entonces menos el voltaje BK2, que es el voltaje de este diodo, y lo igualamos a 0. Entonces, ¿qué podemos despejar de ahí? Podemos despejar la cantidad desconocida de esta ecuación. ¿Cuál es la cantidad desconocida? Ya conozco E, ya conozco este que es de 0.7, ya conozco este que es de 0.7, entonces ¿qué puedo despejar yo? El voltaje B2, que es el que cae en la resistencia 2. Entonces, B2, despejando esa ecuación, me da 18.6 volts. Ahora, ¿cómo puedo calcular I2? Que es la corriente que pasa por ahí. Pues ya es muy sencillo, ¿no? Porque conozco el voltaje, que es B2, que me dio 18.6, y conozco la resistencia. Entonces 18.6 sobre 5.6 me da la corriente que pasa por ahí, que es de 3.32 miliamperes. Entonces, esa es la corriente I2 que pasa por acá. Ya hallamos que I1 y ya hallamos I2. ¿Listo? Me hace falta una variable que es I de 2, que es la corriente que pasa por este señor. ¿Listo? Voy a borrar aquí el tablero para no saturarlo. ¿Cómo calculamos I de 2? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si ustedes lo analizan, eh, aquí hay un nodo, ¿cierto? Que es el nodo A. A este nodo, ¿cuántas corrientes le llegan? 2, ¿cierto? ¿Cuáles? I de 2 e I1. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a aplicar lo que sería una famosa ley acá, muy famosa, que se llama la LCK, que es la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodito A, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este nodo? Llegan dos corrientes, acabo de mencionar I2, I de 2 e I1. Entonces, I de 2 más I1. ¿Cuál corriente sale de acá? Pues sale la corriente I2, que la acabamos de calcular. Entonces, I de 2 más I1 es igual a I2. De ahí podemos despejar I de 2, porque ya conozco I1. ¿Dónde hay I1? Pues acá, ¿cierto? Ya conozco I2. ¿Dónde hay I2? Pues acá. Entonces despejamos I de 2 y nos da un valor de 3.11 miliamperes. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué es importante en estos ejercicios? Es una clase muy sencilla, pero muy importante, además de que se utilizan pues fundamentos como mallas, nodos, circuitos mixtos, serie. Entonces, ¿qué es importante, muchachos? Que cuando yo les ponga circuitos,
¿qué pasa? Sobre todo para la parte del examen, para este tipo de circuitos, asumamos que el voltaje en los diodos, muchachos, para los diodos de silicio, que son los que les voy a poner, es de 0.7, ¿listo? 0.7 voltios. Cuando ustedes vean el diodo, muchachos, recuerden que aquí cae un voltaje que es de 0.7 voltios, ¿listo? ¿Sí? Inmediatamente usted reemplaza el diodo por 0.7 voltios. Ya usted sabe que ahí caen 0.7 voltios en esos diodos, ¿vale? Entonces, para que no se van a confundir, ¿listo? Este voltaje de 0.7 voltios es para los diodos de silicio, ¿vale? Y recuerden que este voltaje es el voltaje de activación. Si el diodo está configurado en directa, recuerden que el diodo deja pasar la corriente. Y cuando deja pasar la corriente, eso se llama un corto, porque por aquí circula la corriente, ¿listo? Eh, si el diodo está configurado en inversa, que pues fue el caso que les hablé en las clases anteriores, en inversa, ¿qué sucede? Entonces, en inversa viene el diodo conectado a la fuente, pero el positivo de la fuente queda con el negativo del diodo. Eso es inversa. Cuando está así, por aquí la corriente que circula por este circuito, muchachos, es de cero. ¿Listo? ¿Por qué cero? Porque la polarización en este caso es una polarización inversa. ¿Listo? No hay conducción de corriente. Al ser así, entonces, pues inmediatamente esto se comportará como un circuito abierto, inversa, y esta es directa. ¿Listo? Miren que aquí está en directa, ¿no? El positivo de la fuente va al positivo del diodo. La corriente sigue su sentido acá, ¿vale? Entonces son aspectos importantes que hay que tener en cuenta, muchachos. En el parcial les voy a poner voltaje del diodo, les voy a poner ejercicios con diodos y el voltaje del diodo va a ser igual a 0.7 voltios, ¿listo? Les voy a poner unos ejercicios eh, de este tema para que ustedes lo repasen para el día del examen, para que lleguen bien preparados, ¿listo? Esos ejercicios son del libro de Boylestad, de este libro que yo les compartí, ¿vale? Entonces, por favor, no menosprecien este tema, a pesar de que tuvimos el problema del paro, porque este tema es muy importante en la parte de la electrónica, ¿listo? Ustedes a electrónica no van a llegar a ver esto, van a llegar de una vez a ver los famosos transistores, ¿listo? Entonces, pero para ver estos transistores es importante haber visto los dioitos, ¿vale? Entonces ténganlo ahí presente, ¿listo? Bueno, eh, no es más, muchachos, no es más. Mire, hasta se me cerró la presentación. Eh, Esperen porque no sé qué le pasó a la presentación. Les voy a subir esta presentación al aula virtual. Al final van a encontrar los ejercicios del libro de Boylestad de electrónica, ¿vale? Eh, entonces, pues bueno, muchachos, que pasen buena noche, que descansen. Mm, saludos a todos.